Muy bien, ahí ya estamos grabando. Perfecto. Como tengo que mirar varias cosas, si hacen un comentario, ténganme paciencia para responderlo, así puedo mirar convenientemente lo que van diciendo. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Pudieron leer? El tema de literatura 1 y lo que tenemos es, al principio, al menos en el primer módulo, mucho material teórico, que para facilitar el acceso yo les voy dando algunos apuntes que tienen que ver con el contenido del módulo. Trato de hacerlo con colores y con cuadros para hacer que el tema se vuelva un poco menos lineal y que puedan acceder de manera que puedan conectar, porque si no parece todo muy, muy teórico y nos preguntamos a dónde vamos o qué tiene que ver con literatura, y en realidad esta primera parte es toda una introducción de por qué se encuadra la literatura dentro de la expresión literaria, cuáles son los diferentes aportes antes de la literatura escrita, es decir, las literaturas orales, y después sí ya engancha con el análisis literario propiamente dicho. Por eso, en este primer trabajo práctico, que era opcional, tenía que ver mucho con leer una composición que tuviera que ver con las literaturas orales y ver de qué manera se podían aplicar algunos de los conceptos que se habían visto en el módulo. Recuerden, para las que entregan el TP, los tendría esta mañana, hacer en el mismo nombre del archivo la identificación. Siempre consulten el cuadernillo y yo recomiendo y pido que solamente sea el cuadernillo y no ninguna otra fuente electrónica, porque hay una diversificación de sitios que a veces tienen cosas que son útiles y a veces cosas poco confiables. Así que para lo que se precisa estudiar y analizar, les alcanza y les sobra con el cuadernillo, los apuntes, etcétera. Si en otro momento después quieren ampliar, sí pueden recurrir. Pero para la resolución de trabajos y lo que vamos a ver en literatura, circunscríbanse, acoten todo al cuadernillo, a los apuntes, a los cuentos que se dan como ejemplo. Participen en los foros, esa es una recomendación. Pregunten todo lo que precisen. Si no se sienten cómodos con preguntar para todos, porque todos ven la duda, que en realidad es lo más útil y generoso que pueden hacer, porque la duda de uno puede ser la duda de varios. Si igual no quieren hacerlo por medio del foro, hay mensaje privado. Ustedes van a mi perfil y abajo dice enviar mensaje, y por ahí también me pueden enviar privadamente un mensaje, o si no, a la dirección de correo que figura también en mi perfil, profesora de sintaxis @yahoo o prof.adrianaperez@yahoo, es la misma, son los dos dominios para el mismo correo. ¿Tá? Pero consulten, nunca se queden con dudas. Yo en general, dentro de las 24 o 48 horas estoy respondiendo todos los mensajes, salvo que como en el día de hoy no tenga mucha conexión. Pero igual trato de conectarme de alguna manera. Es más, me ha pasado con otras cursadas que me cortaron la luz y bueno, me agarro la computadora y me voy a Carrefour, me conecto ahí y desde ahí también respondo, aunque sea una vez al día, tanto como para que la ansiedad de la respuesta no los haga desesperarse y yo también, a mí también no se me amontona el trabajo. Muy bien, antes de comenzar, ¿alguna pregunta? Algo que Victoria García dice: metí la pata, busqué los pueblos totemistas. No hay problema. Ahora, ahora yo voy a hacer como una pequeña referencia a lo de los pueblos totémicos. Eh, Igualmente, si querés, ahora reabro, te dejo hacer cambios y lo volvés a subir, pero no hay problema por ser este primer trabajo práctico, y además el hecho, Vicky, de que sea un trabajo opcional es un primer acercamiento al tipo de trabajo que se pide en la plataforma. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta videoconferencia?
me propongo como objetivo analizar una composición poética incaica con el fin de guiar el tipo de análisis esperado para la actividad opcional 1. Voy a analizar otra, es decir, ustedes tienen la del himno de Manco Cápac, yo voy a copiar otra. Este archivo que estoy utilizando ahora, después se lo subo al foro para ver acerca de del tipo de poesía incaica y qué es lo que podemos encontrar y además qué es lo que podemos vincular con el contenido del módulo. Si no, parece que el contenido del módulo, todo lo teórico va por un lado y lo que es netamente la composición literaria va por otro, así que mi objetivo tiene que ver con vincular ambas cosas, ¿no? Por un lado tenemos el Runacamas, que es una clase de poesía de tema religioso de los poetas incas. Si leyeron un poquito de otro lado, también capaz que eso lo encontraron. Arabicus es un vocablo quechua que significa creador, inventor. Dentro del grupo Amauta, que eran pedagogos, los maestros, los sabios, estaban estos arabicus que se dedicaban justamente a crear poesía. Y acá hay una breve clasificación de la poesía incaica, es decir, había una que era wawaki, que se cantaba en coro, taki, que es poesía más bien íntima, en forma cantable, que tiene que ver con los sentimientos profundos, las reflexiones sobre la vida, Arawi, de tema amoroso, Runacamas, de una poesía de tema netamente religioso, lo que tiene que ver con las deidades, en lo que tiene que ver con la alabanza a Viracocha, por ejemplo. Y Huanca, poesía elegíaca, que se utilizaba en general cuando alguien moría o cuando había alguna desgracia colectiva. Vamos a leer un poemita. No es el que ustedes analizaron, la idea es justamente que veamos las vinculaciones que encontramos entre este que vamos a leer y el himno de Manco Cápac. Amanece la tierra y se cubre de luces a fin de venerar al creador del hombre. El río caudaloso con su bronco cantar está rindiendo su alabanza a Viracocha. Todas las flores, bellas y ufanas, exhiben sus colores y sus perfumes. Y en el regazo de los árboles los pajarillos cantan y rindan el fervor de su homenaje al regidor del mundo. Y en el seno del lago, que es universo de cristal, es grande el alborozo de los peces. Y el alto cielo barre sus nubes para humillarse ante el creador del mundo. Muy bien. Para el pueblo inca la poesía era una manifestación de importancia ya que se encontraba presente en gran parte de sus actividades sociales. Los arabicus eran los encargados de transmitir la literatura popular vinculada a los sentimientos del hombre inca en sus momentos de alegría o tristeza, devoción religiosa, labores agrícolas, expresión amorosa o de amistad o familiar. Esos intérpretes representaban sus versos con participación del público, muchas veces acompañados de música o de danza. Sus características: anónima y oral, agrarista colectiva, con musicalidad y danza, panteísmo cosmogónico religioso, espiritualista. Anónima y oral, justamente por ser de transmisión oral, no es que tiene un solo autor, sino que a veces las recopilaciones recogen lo que se fue pasando de generación en generación y hay leves variaciones de una generación a otra, agregados, alguna otra imagen, etc. Agrarista colectiva tiene que ver justamente con que está muy conectado a los procesos agrarios, a la cosecha, a la siembra y a lo que se cantaba en esos momentos. Por eso también está relacionada con la musicalidad y la danza, ¿no? No es una poesía que sea netamente o únicamente de palabras. De hecho, las culturas orales tienen mucho de esta incorporación de la música y de los bailes y de la danza, porque estaba todo como encastrado, integrado. También se relaciona un poco con lo que nosotros vimos acerca de expresión literaria más que de literatura, ¿no? Como que es mucho más amplio el concepto de expresión literaria. Por otro lado, otra de las características es el panteísmo, ¿no?
cosmogónico religioso, es decir, los dioses que están en todos lados, los dioses que están en toda la naturaleza, en el amanecer, en el campo, en los ríos, en el agua. Así que ese espíritu animista, eso que trasciende el ser humano y se incorpora a toda la naturaleza, está muy presente en la poesía incaica. Acá tengo un dibujito, ¿no?, de Apunkut Siksi Wirakucha. Les digo qué significa. Apuk significa señor, Tixi significa base o inicio. Wirakucha, de ahí viene después en el himno de Manco Cápac que se menciona Viracocha, proviene de la fusión de dos vocablos, wira, que es lo mismo que wari. Metástasis es cuando decimos, por ejemplo, cambiamos de lugar una vocal, por ejemplo. En vez de wari decimos wira, ¿no? Cucha, contenedor de agua, laguna, es decir, hay como una unión entre el sol, el agua, el lago, la laguna. Eso es Wiracucha. La idea entonces, vuelvo al objetivo. ¿Qué encontramos en común con el himno de Manco Cápac? ¿Cómo podemos relacionar los conceptos con lo que vimos en el módulo 1? Y vamos a ver de qué manera, además, podemos analizar esto que estamos viendo de las consignas de la actividad opcional 1. Por un lado, Manco Cápac, sí, algunas ya leyó un poquito, en algunas otras fuentes, es un personaje casi legendario, vinculado al imperio incaico como fundador y gobernador de ese imperio. Aparece en algunas crónicas que se escribieron con posterioridad, pero la existencia verdadera no está del todo certificada. Y en la composición del cuadernillo, que es el himno de Manco Cápac, le habla a Viracocha o Wiracucha, esto que vimos recién de cómo se forma su nombre. Una de las consignas, una de las primeras consignas del trabajo práctico decía que fundamentaran el concepto de cultura integrada y homogénea de los pueblos totémicos, ¿no?, a partir de el análisis de la concepción del mundo o el Tanyaún que se refleja en el poema. Así que yo lo que voy a tratar de hacer es aplicar algunas de las cosas que están leídas en el apunte, en el cuadernillo, para ver cómo se integra con esto de la composición incaica. Por un lado, primero podemos hablar de cultura, ¿no?, de cultura incaica. ¿Por qué? Porque según el cuadernillo, ya desde el momento en que el hombre vive en sociedad y tiene lenguaje, ya posee cultura. Y esto ciertamente se aplica al pueblo incaico. En ambos poemas, el de Manco Cápac y en este que leímos recién, se da este concepto de cultura integrada. Es decir, hay una cultura, pero hay una cultura vuelta hacia sí misma. Una cultura que no entra en el ritmo de la historia. ¿Cómo podemos ver esto, además de lo que sabemos de los incas? Pero ¿cómo lo podemos ver en esta composición, en estas dos composiciones? Están enfocados en la presencia de Viracocha, Wiracocha con H, en algunos sitios también se encuentra así, que es el Dios Supremo, el creador del hombre, ¿no?, que está en otro plano, está como en el plano celestial. Viracocha es como el gran hacedor de todo lo existente, pero es un Dios omnipresente, que congrega otras deidades, pero es un Dios omnipresente que es fuente de la vida y es el creador de los hombres. Está muy relacionado Viracocha con la Pachamama. Si alguna viajó en algún momento por algún lugar de Latinoamérica o por el norte argentino, la fiesta de la Pachamama, recuerden que se relaciona con la tierra. Entonces, había como una interacción entre Wiracocha y Pachamama, ¿no?, que de algún modo resolvía esta dualidad de cielo y tierra y que se unían, ¿no? Y las composiciones dan cuenta de eso porque justamente tenían esta cosa animista y panteísta de que Dios estaba en toda la naturaleza. El vocablo Wiracocha justamente fusiona lo que está en la tierra y en el cielo. Y la veneración, la adoración hacia esta deidad, la vemos entonces reflejadas en la naturaleza. ¿Pero en qué? En ver la naturaleza como manifestación de Viracocha.
Entonces, de algún modo, se transmite esta visión de mundo o Weltanschauung, ¿no?, de carácter totémico, producto de una cultura homogénea e integrada. Ya vimos que homogénea porque se vuelve hacia sí misma, porque no entra en el ritmo de la historia, pero expliquemos un poco esto de totémico, de dónde viene o qué queremos decir con esto de totémico. El conjunto de ideas, de símbolos, de prácticas, ¿no? La explicación acerca del propio origen del hombre y de esa civilización es una explicación única, inmutable, ¿no? Y está ligada a la descendencia de un ser que viene de la naturaleza. Ese ser que viene de la naturaleza a veces está representado en un tótem. Si buscan el dibujito de tótem, es como una pequeña columna a veces de piedra, ¿no?, que apunta hacia el cielo. Entonces, del cielo baja esta descendencia que es la descendencia incaica. Toda esta explicación, ¿no?, todo vuelve al mismo origen. Y esa creencia no se mezcla con otros aspectos. No evoluciona al ritmo de la historia e incorpora otras cuestiones, otros ingredientes, otros condimentos. Esta explicación se mantiene inamovible. Es una explicación única, ¿sí? Además, el pensamiento primitivo justamente articulaba todos los aspectos del universo en un solo todo, organizado. Y el equilibrio de todo esto que funcionaba, cielo-tierra, dependía de la existencia de uno o de más dioses. En los poemas se ve, en el poema de Manco Cápac se ve como el amanecer, el río, las flores, ¿no? Y en este que leímos hoy, en los dos poemas, ¿no? Los peces, los árboles, el cielo, veneran a Viracocha, que es el que reina sobre la humanidad y sobre la naturaleza, ¿sí? Hasta acá estamos. Denme alguna señal de que no se cortó la conexión. En realidad, acá Vicky pregunta, estamos, ok. Acá Vicky pregunta, ¿puede ser que ese nombre hayan dado los conquistadores? En realidad, fíjate que yo digo Huiracucha, Viracocha, Huiracocha. Me parece que lo que nosotros leemos hoy en día en nuestro lenguaje es una transposición de lo que los conquistadores escucharon en lo que se decía. Hola, alguien se conecta. Ala, hola Ala. Hola, ¿qué tal? Ya que cancelo el... No. No, no te preocupes. Ahora te cancelé, no podés hablar porque si no hace mucho acople. Si querés, arriba está el comando de chat, cualquier cosa, escribís por el chat y yo voy respondiendo. ¿Estamos? Bien. Para todas las que se fueron incorporando, hay una solapita que dice enviar a todos. Está Alejandra, Daniela, Ala, Silvia, Soledad y Vicky, y no solo a mí, así todas ven la duda que tenga una persona. Igual yo las voy leyendo porque les recuerdo que esto está siendo grabado y si se conectaron tarde o se tienen que ir, o para la persona que no pudo conectarse hoy, esto va a quedar grabado. Bien, decía Vicky, entonces, que es una transposición del oral, porque recordemos que estas son todas literaturas orales, ¿no? Entonces, las transcripciones que se hicieron probablemente se hayan empezado a hacer a partir de la entrada en la historia de estos conquistadores. ¿Está bien? Vicky, decime sí, no, y vemos. Excelente, muy bien. Bueno, entonces habíamos dicho que todo este pensamiento totémico, es decir, que se circunscribe a una sola cosa, dependía de la existencia de uno más dioses. El más importante es Viracocha. En los dos poemas se vea como el amanecer, el río, las flores, los árboles, los pájaros, todos veneran a Viracocha, que es la deidad que reina sobre el mundo, sobre la humanidad, sobre la naturaleza del mundo. Muy bien, esto en cuanto a la cultura integrada y homogénea y ver cómo se ve eso en las composiciones. Pero también había otra parte de los módulos que hablaba acerca de el mito y las etapas en el desarrollo de la cultura. ¿Se acuerdan que yo les había puesto como las 4 etapas concatenadas en un dibujito? Se los había puesto.
Esas eran mito, expresión, filosofía, ciencia y técnica, ¿no? Como que mito y expresión estaban muy relacionadas, filosofía ya era la parte más reflexiva, cuando los pueblos se alejan de los mitos, y ciencia y técnica es la más alejada del mito, incluso ya negándolo, ¿no? Acá vemos netamente que es fuerte el mito en los pueblos totémicos, es intenso en las dos composiciones, ¿no? Eh, leemos en ella, podemos ver, lo que leemos en las dos composiciones es que podemos ver que el pueblo incaico estaba en la etapa del mito y la expresión, que son inseparables, ¿no? Aunque sean literaturas orales. Es el mito y la expresión acerca de este mito, que es permanente en las composiciones incaicas, que es especialmente en las composiciones incaicas religiosas. Vemos otra de las cosas que les pedía la primera actividad era el tema de los rasgos y recursos de estilo, ¿no? Polisínditos, anáforas, aposiciones, etc. En el himno de Manco Cápac había muchas de estas estos recursos de estilo. Yo por eso les había puesto un pequeño apuntecito sobre las imágenes, sobre las metáforas, sobre algunos recursos de estilo. Me pareció que era un apuntecito interesante como para ver, porque es aplicable a cualquier composición poética, y les puse algunos ejemplos. El mito, en realidad, acá tiene que ver con el mito de Huiracocha, porque es una deidad. El mito tiene que ver con esa existencia mítica, esa existencia que desde lo racional no podemos explicar, ¿no? Es decir, es algo que tiene más que ver con la creencia incuestionable acerca de que el pueblo incaico descendía de una deidad y que esta deidad era la que regía la naturaleza, el mundo, el destino de los hombres. El mito tiene que ver, la palabra mito, ¿no? Porque siempre hay como una diferencia entre mito, fábula, leyenda. El mito está siempre asociado a lo primitivo. Para el pueblo incaico era una historia verdadera, la historia de que Huiracocha estaba en conexión con la Pachamama y había creado el mundo. Y el mito, lo que siempre, cualquier mito de cualquier cultura, se relaciona con lo etiológico. ¿Qué significa esa la palabra etiológico? La etiología aclara cómo se llegó a una determinada situación. La etiología es sobre la causa de las cosas. Y el mito siempre explica cómo se llegó a una determinada situación. ¿Cómo se creó el mundo? Por medio de los dioses. ¿Cuáles son las deidades que rigen el mundo? Huiracocha, la Pachamama y otras deidades menores. Y eso, para esta cultura, es incuestionable. Por eso, todas las composiciones que vemos son de alabanza hacia ese Huiracocha y de pertenencia y de alabanza permanente hacia el Dios que está presente e inmanente en todas las cosas. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Estábamos en el tema de a la pregunta si eran politeístas. Tenían una deidad superior que era Huiracocha y muchas veces era la deidad principal. No es que varios dioses tenían el mismo peso o la misma importancia. Asociados a Huiracocha había otras deidades, pero asociadas siempre a él. Por ejemplo, Huiracocha regía el cielo y la tierra, pero la tierra también era denominada como la Pachamama. Era entonces como una interacción que tenía. ¿Sí? Muy bien. Vamos a las figuras del discurso. En esta composición que leímos ahora, la personificación es el recurso más frecuente y tal vez tiene que ver con esto que venimos hablando, que la presencia de la deidad es muy intensa en toda la naturaleza. Entonces, de alguna manera, eso se traduce con el recurso de la personificación, ¿no? Se habla de un río caudaloso que tiene bronco cantar, es decir, el río que canta. Después dice, el río rinde su alabanza, como si el río fuera una persona.
los pajarillos rinden el fervor al Creador. Son todas personificaciones de elementos de la naturaleza. El viento barre, dice, y se humilla también, ¿no? Entonces, la personificación en este en particular, en este que leímos hoy, del Runa Kamaj, es muy, muy frecuente. Metáforas hay menos. La metáfora, según el archivito que tenemos ahí en la plataforma, consiste en la asociación de dos elementos sin el cómo. Por ejemplo, si yo digo, tus dientes son como perlas, es una comparación. Pero si elimino ese cómo y digo, tus dientes son perlas, eso es una metáfora. Acá es Viracocha creador del mundo, Viracocha regidor del mundo, son como aposiciones que lo elevan justamente al rango de la divinidad. Y la metáfora más fuerte, esa asociación por algo en común, es el lago es universo de cristal. Es decir, por medio de el agua y lo que refleja, el lago se convierte en universo de cristal. ¿Sí? Esa es, digamos, la metáfora más clara dentro de la composición. Detectar metáforas, detectar personificaciones, tiene que ver con ver cómo están construidas las composiciones. Lo importante es ver por qué justamente se utilizan o con qué fin estético se utiliza la personificación y la metáfora. En este caso, nosotros podemos ver que personificación y metáfora están al servicio de dar a la naturaleza toda una actividad de alabanza hacia la deidad, ¿no? Especialmente las personificaciones. Toda la adjetivación abundante también tiene que ver con esto de la alabanza y el reconocimiento de la deidad en toda la naturaleza. Y después otro de los recursos que aparecen y que es muy frecuente es el polisíndeton, ¿no? Fíjense que aparecía mucho esto de que vuelvo, así lo vemos. A ver si lo encuentro. Ahí está. Y en el seno del lago, y el alto cielo. Esta repetición, ¿no?, de la I se llama polisíndeton y genera como una especie de cosa más bien meditativa y que acumula todas las alabanzas y por otro lado da como una sensación de refuerzo de todo lo que vengo enumerando. Polisínteto, más que repetición de palabras, contesto Ala, es que es la repetición de la conjunción. Por eso cuando en vez de poner y destacar esa I, se utilizan las comas y eso se llama asíndeto. Vicky pregunta, marqué líneas que pensaba que eran epítetos. Los epítetos en general sí, está bien, había muchos, no hay tantos acá. Fíjense que yo estoy trabajando con las dos composiciones para no volver sobre la misma, sobre Manco Cápac, pero en la de Manco Cápac se daban algunos epítetos. Igual tranquila, yo lo leo, después te digo, y en tal caso te pongo algunos otros ejemplos para que veas si está bien o no. ¿Sí? Muy bien. Después en el trabajo práctico había una parte que pedía citar las partes que aparezca la segunda persona, la tercera o la primera. Acá más que nada se da toda una descripción en tercera persona. No hay tanto la primera y la segunda como sí aparece en el himno de Manco Cápac. Silvia va a estar bien, sí, porque hay muchos que están utilizados como aposiciones, no te preocupes, vamos bien por ahí. Muy bien. Y otra de las cosas que pedía en el himno de Manco Cápac no es que se describiera a Viracocha, que es lo que ustedes veían a partir de la composición. Por ahí hay algunos que consultaron o leyeron algunos sitios sobre Viracocha, pero principalmente es siempre este tipo de cuestiones de consignas, tiene que ver a ver ustedes
que perciben a partir de la composición. Por eso yo a veces recomiendo que se concentren y se conecten ustedes con lo que se les propone como composición literaria y traten de ver en esa composición literaria qué es lo que encuentran, más allá de lo que después puedan ver en diferentes sitios de internet, ¿no? Acá, Viracocha, se ve la omnipotencia de Viracocha, básicamente, sobre toda la naturaleza, rige toda la naturaleza, está presente, es decir, está presente permanentemente, así que es omnipresente. Tanto el hombre, ¿no?, como la naturaleza lo veneran, lo alaban, ¿no?, le hacen cantos de alabanza. Es una composición de alabanza esta que leímos hoy. Por ahí, como diferencia entre esta composición que leímos hoy y el himno de Manco Cápac, el himno de Manco Cápac está centrado en que el hombre más poderoso del mundo, del imperio, ¿no?, el mundo incaico por otro lado, expresa la profundidad de su sentimiento religioso hacia lo divino, hacia Viracocha. En el Runa Kama, el poeta más que nada exalta, destaca, exhibe la majestuosidad de la creación. Y a su vez, esa creación es la que reverencia y está alabando a su creador. Pero como estamos hablando justamente de una cultura topémica, todo confluye hacia lo mismo, ¿no? Todo es circular y no hay otros agregados a esta explicación de quién es Viracocha y cómo rigen, porque todos en el pueblo incaico venían de él y creían en él. ¿Está bien? Bueno, chicas, creo que son todas las chicas las que están hoy. Este archivo con esto que vimos acá, no, lo que fui diciendo realmente va a quedar grabado, pero esta pequeña introducción, ¿no?, acerca de el significado de Viracocha y la composición que leímos, se los voy a subir a la plataforma. En la próxima videoconferencia lo que voy a hacer va a ser analizar algún texto también en relación siempre con lo que vamos a ver en el módulo. La idea siempre es que ustedes tengan leído el material, tengan leído los apuntes son orientativos, es decir, ustedes para todos, ¿no?, tienen primero que leer lo que está como módulo teórico y después acceder al apunte que yo les subí y también ir leyendo los textos que se dan como ejemplo, que también en los apuntes yo se los voy aclarando para que puedan ir teniendo una idea de lo que se da como teórico y dónde lo podemos encontrar en lo literario. La idea siempre, el hilo conductor tiene que ser ver cómo se da en lo literario lo que vemos como teórico. ¿Sí? Bueno, no mucho más por hoy. Espero que haya sido algo más que nada ejemplificador de cómo podemos leer las composiciones del pueblo incaico, ver un poquito las vinculaciones con el concepto de cultura, cultura integrada, visión del mundo, ¿no? Las etapas de la cultura, que eran estos conceptos tan abstractos y tan teóricos, y verlos en función de estas composiciones. Mi idea entonces de las clases va a ser acercar un poco de lo teórico a la aplicación del análisis literario. ¿Sí? A ver si se sumó alguno más. En este momento, que ya estamos por terminar, ustedes me preguntan sobre esto o sobre lo que se les ocurre. ¿Sí? A ver, les miro las caritas un poco. Dani, gracias por conectar enseguida la cámara. Ala, me alegro que estés ahí, te veo. A ver si alguien más. No, nadie más pudo conectar la cámara. Muchos por ahí las computadoras no tienen cámara. Les decía, para las que se fueron sumando después, es que aparezco con fondo negro porque tengo un problema de tensión en mi barrio y tuve que dejar unas pocas luces para conectarme con un cable porque el wifi no me funciona, así que es por eso que aparezco como en el Teatro Negro de Praga. Si tienen alguna
alguna duda o algo eh, para preguntar, no solamente sobre lo que vimos hoy, sino sobre algo del desarrollo de la materia, sobre algo sobre el desarrollo de los módulos, sobre algo de la evaluación, también pueden hacerlo ahora. Yo 5 minutos más me puedo conectar porque a las 11 eh, tengo otra videoconferencia. Silvia dice, muchas gracias, tenía que haber esperado antes de entregar la actividad. No te preocupes, yo voy ahora a dejarles cambiar si quieren cambiar algo, pero esto es solo si lo desean, porque la verdad eh, pueden dejarlo así, esto es una actividad opcional, es una construcción del aprendizaje, y no hay problema. ¿No? Si hay algo que no va con nota ni tiene, ni es algo determinante para la aprobación, es aprendizaje. Así que si sirvió esto y sirvió para revisar algo de lo que hicieron en la actividad opcional 1, como quieran ustedes, si más tranquilas, les dejo el espacio de cambiar el archivo, y si no, todo bien. Yo hasta mañana dejo abierta la actividad para el que quiera cambiar algo. Ahora voy a habilitar los cambios. Eh, a la pregunta si el tema de las lecturas sirve en la de los otros años, ¿en qué sentido? Los textos son todos los que van apareciendo en los apuntes, especialmente en los apuntes donde yo les voy diciendo cuál es lo obligatorio, cuál es lo opcional y dónde lo pueden encontrar en el espacio de literatura 1, si en la bibliografía adicional obligatoria, si en la bibliografía complementaria. Eh, Bajar las lecturas de la plataforma. No sé a qué te referís, si es que si están disponibles, vos podés bajar todo lo que vos quieras, de donde dice bibliografía adicional obligatoria o bibliografía complementaria, vos bajá y guardate todo lo que vos desees. Y si hay algo que no encontrás, me consultás, como les decía al principio, una vez por día, 1 o 2 veces por día controlo que haya mensajes nuevos y los respondo. Es mejor ir bajando de a poco el material. Después hay un momento en diciembre que se cierra la plataforma, y así que es mejor tener organizado todo con carpetas. Yo les recomiendo, abran en su ordenador una que diga literatura 1, y ahí van poniendo bibliografía, cuadernillos, actividades, el links de la videoconferencia, ¿no? Yo le dice, no había visto el archivo de los recursos líricos. Déjenme ver, yo creo que en la plataforma eh, siempre yo les digo alguna como, eh, siempre en la actividad aparece como una aclaración de se puede consultar el eh, archivo de tal cosa. Ah, bien, perfecto, ahí está. Sí, sí, está en la bibliografía opcional. Eh, yo creo que en la actividad 1 decía se puede consultar el archivo disponible en la bibliografía opcional. De todas maneras, si se sienten más tranquilas, yo les abro de nuevo la actividad y ustedes hacen los cambios que precisen, que quieran, que deseen. Vicky habla de lo ominoso. Sí, eso está en la bibliografía opcional, creo. Todo lo que aparece en la bibliografía opcional, perdón, complementaria, ahí lo aclara, ¿no? Muy bien, está todo, Piglia, eh, Anderson Lindbergh, etcétera. Es una bibliografía que cuando vean cómo se redacta un ensayo les va a servir para encuadrar. Cuando lleguemos al tema de el ensayo, por ahí les va a servir alguna de este encuadre bibliográfico, porque el ensayo, lo que yo les voy a pedir es un ensayo muy breve de 5 o 6 páginas, es tomar un cuento y aplicar alguna bibliografía desde la cual leerlo. Entonces, por ahí a alguna se le ocurre que podría tomar el cuento, no sé, el cuento de determinado autor que esté en la lista para hacer ese ensayo y encuadrarlos de Freud y ver qué se encuentra del ominoso de Freud. Yo quise comprar las lecturas en el Machine.
hay un libro un librillo que voy a subir, un cuadernillo, Ala, así que queda tranquila. Hay un cuadernillo 2 de lecturas que no está circulando en versión papel en el Mashea. Lo voy a subir cuando les empiece a decir que eh, ustedes elijan alguno de los cuentos para hacer el ensayo del examen final, pero tengan paciencia porque la idea fue también dosificar un poco la bibliografía porque ya veo que es mucho. Y a veces ir ordenadamente, gradualmente, con la bibliografía ayuda a que ustedes también se vayan organizando internamente. Y esto que habla de las lecturas 2 tiene más que ver con el ensayo, ¿no? La bibliografía complementaria y las lecturas 2 tiene que ver con el ensayo y es algo que me parece que a mitad de la cursada es más efectivo porque ya les hace un sentido para qué lo estoy subiendo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Perfecto. Sí, el cronograma es la idea, ¿no? Yo trato de pensar el cronograma, porque Vicky dice, con el cronograma me estoy organizando bien. La idea justamente es esa, Vicky, ¿no? De pautar un poco, dosificar un poco qué es lo que pueden ir viendo, porque si no, entiendo, no es la única materia que están cursando. Y al no ser la única materia, todos los docentes subimos cosas, todos los docentes subimos bibliografía obligatoria, complementaria, las actividades, las wikis, les decimos cómo va a ser el parcial, cómo va a ser el examen final. Me parece, porque yo también he sido alumna a distancia en otros lugares y en otras carreras, y abruma, ¿no? Agota el tema de ver tanto. En cambio, el cronograma dice, bueno, de acá a acá puedes hacer esto y leer esto. Entonces, solamente para los más ansiosos pueden seguir avanzando con el cronograma e ir más a prisa. Pero el que quiere ir a este ritmo va a llegar perfectamente a leer todo. ¿Sí? Bien, acá las chicas dicen que les sirvió el cronograma. Claro, sirve porque si no abruma, es lo que yo decía. Enredé bastante porque me estoy... Bien, perfecto. Todo es aprendizaje. También esta es una modalidad que requiere mucha disciplina de la persona que la cursa, ¿no? De dedicarse 1 o 2 veces a la semana a leer todo, a ver si hay algo nuevo, a consultar. Entonces es bastante loable que si ahora están organizándose y hayan aprendido a partir de la experiencia anterior, eso ya es más que suficiente. Una cosa más antes de despedirme, que tengo mi otra videoconferencia, y es que recuerden que el examen parcial es con la modalidad interactiva, así que para todos, para los que están ahora presentes y para los que escuchan la videoconferencia, tiene que ver con que van a tener que estar conectados en un momento todos juntos y hacer en el mismo momento el parcial. No hay otro horario, así que el que no puede conectarse en ese momento quedará para el recuperatorio. Así que es importante que se organicen, que se trabajan, pidan esa hora y media. Vicky pregunta cuándo es el parcial, está en el cronograma, así que ya lo pueden buscar y agendárselo, está resaltado con verde. Consulten el cronograma porque es muy útil para ir organizándose, está el día y la hora. ¿Sí? Por ahí lo único que va a haber es una leve variación de horario, porque por ahí algunos trabajan, entonces en vez de empezarlo a las 10 les digo que lo empezamos a las 11, pero va a ser ese día o en ese fin de semana. El tema de la conexión, sí, a veces es algo que escapa a cualquier eh, previsión que podamos hacer. Miren, yo hoy estoy conectada con un cable, pero si no me hubiera ido, como les decía antes, a Carrefour, aunque sea con el ruido ambiental, pero como para poder dar la videoconferencia, porque a veces es verdad, se corta la luz, se corta la internet y no podemos hacer mucho más. Bien. Ay, ¿qué pasó? ¿Bajó la tensión? Ahí está. Sí, última recomendación, hagan las ejercitaciones interactivas porque muy parecidas a esa en el estilo va a ser el parcial. Entonces ya están con cierto entrenamiento previo para saber cómo enfrentarse al parcial. Si hacen las ejercitaciones interactivas, el día del parcial va a ser una ejercitación más, se los aseguro. Bueno, me voy despidiendo. ¿Eh? Estamos hasta acá. ¿Alguna duda más?
Si les surge alguna duda, porque esto pasa como si el diablo mete la cola y cortamos y dice, ay, no le pregunté tal cosa. No importa, están los foros, está el mensaje privado y está el mail personal mío. Cualquiera, por cualquier medio, ustedes me consultan que yo tengan por seguro que les voy a responder. ¿Está bien? Nos vemos. Voy a pausar ya la grabación. Nos vemos en la próxima clase.